Hay algo que te dice, híjole, no está normal. Sí. Luego el tema de hablar de lo normal y no normal también ya está muy castigado. Siempre está ese momento, como bien dices, de mamá, que aunque lo sabes, sobre todo en tu primer hijo, pues no tienes un referente. En una de las evaluaciones de la escuela nos dijeron, ¿saben qué? Es que el retraso ya no va en los hitos del desarrollo que se tienen que marcar, y él sí presenta un retraso. La escuela nunca usó un diagnóstico, nos dio las señales de alarma, que obviamente yo llegué a mi casa, las googleé y lo primero que decía era autismo. Carlo estaba por cumplir los 2 años. Pero el autismo es muy complicado justamente porque tu hijo tiene un desarrollo, hija o hijo tiene un desarrollo normal y representa realmente lo que es como un retroceso. Tu hijo va a tener un proceso de desarrollo muy diferente al de la media, pues también es una especie de duelo. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Evolución, un capítulo más de este video podcast que se realiza en colaboración con La Verdad Noticias. Mi nombre es Mari Carmen Vélez y bueno, la verdad es que como cada capítulo yo les comparto algo pequeñito de vivencias, de amistades y de personajes que a lo largo de mi carrera he encontrado. Gente muy valiosa que me da un gusto de verdad tenerlos en esta mesa, que nos compartan su evolución. Y creo que la entrevistada del día de hoy, híjole, nos venimos siguiendo los pasos porque de qué hemos crecido casi así, muy pegadito, nos conocimos hace muchos años y la evolución de cada una ha ido pues muy similar, y nos enfrentamos de repente a cuestiones de vida en donde también nos chocamos en cuestión de similitudes porque vivimos cosas muy parecidas. Y me va a dar un gusto de verdad el día de hoy entrevistar a Ailén Colín. Bienvenida, ¿cómo estás, Ailén? Muchas gracias, Mari Carmen. Pues sí, como lo has dicho, nos ha tocado vivir cosas muy similares y no sabes el gusto que me dio recibir tu invitación. Muchas gracias, de verdad. Nos conocimos que hace como 10 años. 15. No digas tanto. A los 20. Hace 2 hijos atrás. Hace 2 hijos y algunos años de carrera también atrás. A ella la conocí en conducción, tú estabas de conductora y bueno, pues ahora inclusive ya formas parte también de cuestiones de medios de comunicación, pero atrás de cámaras, ¿no? Así es, en la parte de producción igual. Oye, ¿cómo ha sido de repente primero involucrarte en los medios de comunicación? Porque además no eres comunicóloga, eres politóloga. Así es. ¿No? ¿Cómo fue primero iniciar en los medios? Pues justamente ese camino vino de que hacía falta un perfil que pudiera hablar de política, y en su momento me dijeron, bueno, a hablar en cámara nosotros te enseñamos, porque yo decía, o sea, yo no sé nada de lo que es las cámaras, de hablar ante la cámara, y me dijeron, si tú puedes hablar de tu tema, lo demás se te enseña. Y dicho y hecho. Súper. Entonces, yo en ese entonces escribía columnas de opinión, me encanta el análisis político, no me gustó tanto la práctica, entonces De ahí fue que me metí a los medios de comunicación. Y bueno, una cosa llevó a la otra, seguimos creciendo, avanzamos y como dice este video podcast, evolucionamos. En algún punto del camino ya te vuelvo a encontrar, ¿no? Porque como que de repente nos perdimos el rastro, sí. Pero nos volvemos a encontrar y ya te encuentro en otra faceta mucho más productora, mucho más hasta cinéfila, ¿no? Sí, de hecho tú fuiste la primera persona que me entrevistó, que pues al final creyó en el proyecto, porque en ese entonces el cortometraje Libertad no tenía ninguna nominación cuando tú me entrevistaste. Obviamente ya después ganando los premios, pues que todo el mundo te busca y claro, quiere salir en la entrevista, pero tú fuiste la primera persona pues que creyó en el proyecto y que nos dio un espacio para hablar de él. Háblanos un poquito de Libertad, porque creo que podemos partir de Libertad, en ese momento de conexión que tuvimos. ¿Qué es Libertad? Pues Libertad es mi ópera prima, es el cortometraje que dirigí, produje, escribí, guioné, y ganó varios premios, quedó seleccionado a nivel nacional, en Cannes también, en el World Film Festival de Cannes, ganamos ahí 2 premios y 1 nacional, y habla del momento de la pandemia, pues ese momento en el que todos estuvimos encerrados, que veíamos como nostalgia la libertad que teníamos. Entonces yo soñé un día, porque aparte estaba por dar ese paso a la parte de producción, pero nadie apostaba en mí, ¿no? Empieza a haber esta situación en la que tú quieres demostrarle algo al mundo, nadie te da la oportunidad laboral, y yo dije, bueno, pues si no la tengo, yo la voy a crear. Entonces decidí hacer Libertad como un book. La verdad es que yo no me esperaba que tuviera lo que tenía, y en ese momento, pues que todos estábamos ensimismados en la pandemia, yo siempre hacía la broma de que los labiales iban a dejar de existir.
y soñé una mamá dándole un beso a su hija. Y de hecho, esa es como la toma final de Libertad. Y lo que hice fue irme hacia atrás, ¿no? Lo que para nosotros representaba, pues, que hoy te podamos ver con labial. Claro. Acuérdate, cuando teníamos las mascarillas, hoy parece ciencia ficción. Pero en ese entonces no sabíamos qué iba a pasar. Ni tocarnos, no podíamos tocarnos. Sí, o estar, ¿no? El beso, ¿no? Todo era por Zoom. Sí. Entonces, para ese momento, para mí algo que era como tan aparentemente sencillo como pintarte los labios, representaba esa nostalgia de libertad. Y así fue como lo simbolicé. Entonces no veíamos las caras y de repente un labial podía significar esa libertad que antes teníamos, y esa es la inspiración del cortometraje. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo este cortometraje? Pues mira, la verdad es que yo creo que cuando quieres hacer algo, hay determinación, lo haces. El cortometraje lo escribí en una mañana, te digo que literal lo soñé. Me senté, me desperté y le dije a mi esposo, ya tengo la idea. Mi esposo nada más me vio como, ok, está loca, pero siempre me apoya, la verdad. Entonces me puse toda la mañana a escribir, a las 5 horas ya tenía el guión, lo leyó y me dijo, me encantó. Y dije, ok, pues eso fue en enero, en marzo estábamos grabando. Y fueron 3 días de grabación. Entonces, 3 días de grabación, pero además un montaje futurista, porque el cortometraje habla de eso, ¿no? De un futuro, pues sí lejano, porque además también la arquitectura que se ve o que se distingue pudiera está basado en el 2030. 2030. El cortometraje, o sea, habían pasado 10 años. Claro. Que no es un futuro próximo, pero pues sí es un escenario que al final, pues en 10 años nadie tenemos una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar, ¿no? O podíamos... con lo que estábamos viviendo, a lo mejor la pandemia iba ya a ser parte de nuestra vida y no sabíamos si realmente íbamos a regresar a como estábamos antes. Y creo que, como tú bien dices, evolucionamos. Cuando uno evoluciona, llega a un punto en donde no necesariamente estás igual que antes. Hay ya un cambio. Entonces, yo creo que hoy también estamos viviendo ese cambio, aunque aparentemente regresamos a la situación actual. Lo vemos en las personas. Las personas ya traemos en la mente, incluso yo te diría que veo que todavía hay gente que a lo mejor está deprimida y no lo sabe. Ya vivimos con un miedo al futuro, pero también a cómo es nuestro presente. O sea, sí cambió toda la configuración y todo lo que vemos en nuestro entorno. Totalmente. Y al final, pues, evolucionamos. Claro, evolucionamos y estamos aquí y hasta con 2 hijos. ¿En ese transcurso es cuando llega Carlo? Yo ya tenía a Carlo. De hecho, ese año fue el que me embaracé de Leo. O sea, un mes después, digamos, yo terminé de grabar Libertad, creo que el 4 de marzo, yo me entero el 4 de abril que estoy embarazada. Entonces, en ese proceso es que llega mi segundo niño. Sí, y entonces, pues ahí vemos también algo interesante de la maternidad, que no hay como un momento en el que uno se detiene precisamente, ¿no? Claro, sí, porque... Digo, haciendo un poco de cuentas y de experiencias y de cansancios, porque sabemos de lo que estamos hablando, yo, a lo mejor yo no me atrevería a decir, oye, vamos a armarnos un cortometraje, lo levantamos en 3 días, hacemos toda la producción, me armo hasta el vestuario, porque entiendo que también el vestuario fue algo especial para el cortometraje. Sí, se confeccionó. No, y además tengo un niño y además viene otro. Uy, aparte, déjame te cuento, porque son estas historias que yo creo que enriquecen, sobre todo como mujeres que que trabajamos. Claro. Y que muchas veces dicen, vas a hacer esta pausa. No hay tiempo de pausas. Sí. Fíjate que el primer accidente y más grave que ha tenido mi hijo, yo estaba en plena reunión de preproducción con puros hombres. Entonces siempre te da como este temor de, híjole, ahí vengo yo con los temas de los hijos, ¿no? Y en eso me mandan una foto, mi hijo se había caído y perdió un diente. ¿Y qué crees? Pues obviamente yo me puse a llorar. Era el primer accidente de mi hijo, de mi primer hijo. Yo no, o sea, empiezas a tener unos temores que nunca en tu vida... Y tu mente obviamente ya no estaba en la junta. Claro, entonces, ¿qué pasa? De repente yo agarro mi teléfono, me suelto a llorar, la gente se me queda viendo como, ¿qué le está pasando, no? Y yo tratando de, pues, no llorar, estoy en un ambiente profesional, y les digo, perdónenme, y me salgo. Sigo siendo la rara, que aparte estaba dirigiendo la junta, y se sale. Entonces, salen por mí, ¿qué te pasó? Y les digo, es que yo no podía ni hablar, mi hijo se rompió el diente, aparte me mandaron la foto toda llena de sangre, y pues le dije, ¿saben qué? Me tengo que ir. Pero claro, yo era la directora, o sea, ¿cómo iban a seguir una junta si no estaba la directora? Entonces, yo ya tenía todo listo para la grabación, grabábamos en 2 días,
me tuve que llevar a que le sacaran radiografías a mi hijo, obviamente con todo el miedo de qué significaba eso. Y pues fue así de, mi esposo estaba fuera por trabajo, le dije, ¿sabes qué? Regrésate, porque ni modo, yo me tengo que concentrar en lo que ya está planeado. Entonces, ahí sí, la verdad es que fue un gran trabajo en equipo, porque pues no fue solo yo parar, sino él también tuvo que parar su trabajo, que al final pues mucha gente lo ve como, ay, qué bueno, pues no, también es su responsabilidad, y creo que esa es una responsabilidad que tenemos compartida. Y ya se regresó él, y gracias a eso yo me pude concentrar en terminar, bueno, en empezar a grabar, porque aparte nuestro director de fotografía, nuestra actriz, venían del DF. Ya teníamos, una de las locaciones fue un hotel, no era como que podíamos reagendar todo, ¿no? Entonces, sí hay situaciones en las que tienes que decidir, porque a pesar de que mi hijo lo tenían que anestesiar para poderle remover el diente, porque fue un proceso quirúrgico, yo no podía estar en la operación y yo tenía que estar concentrada. Entonces, pues hay mamás que sí te juzgan por eso, ¿no? Pero es tu hijo. Pues sí, pero también es hijo de mi esposo, y en este momento decidíamos que era más importante que él se concentrara en el niño para que yo pudiera concentrarme en el trabajo. No puedes tener la cabeza en dos lugares a la vez. Fíjate que ahorita que empiezas a narrar estas situaciones en donde te ves dentro de dos vertientes, ¿no? O sea, es decir, soy pues la directora, soy quien lleva la batuta, soy quien está dentro de un proyecto enorme, grande, que marcó tu vida, que marcó tu evolución, que cambió inclusive hasta el rumbo de tu carrera, porque sí, completamente. Te digo, venías de estar frente a cámara y esto te convirtió en una productora, ¿no? Entonces, la parte de los hijos a veces pensamos que es muy sencilla, pero de verdad que, híjole, es un trabajo muy cansado porque tú te imaginas, ¿no? Que, pues como lo comentábamos hace un momento, tienes esta imagen que todo el mundo te vende de la maternidad tan noble, tan preciosa, tan hermosa, como siempre dicen. tan romántica, una escena increíble, de verdad. Y sí lo es, pero a un precio muy alto. Y cuando llegan de verdad, a veces situaciones que te convierten tu situación o todo tu contexto en algo diferente porque no esperabas que eso sucediera, todavía te hace evolucionar más. ¿Y por qué lo decimos? Porque tu primer hijo está diagnosticado con autismo. Así es. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuándo te das cuenta que, Carlos, algo está pasando? Porque uno tiene ese chip, algo no está bien, algo no está funcionando del todo. La verdad es que es muy difícil darse cuenta, y ahí sí yo estoy muy agradecida con la escuela de mi hijo, porque siempre está ese momento, como bien dices, de mamá, que aunque lo sabes, sobre todo en tu primer hijo, pues no tienes un referente, que es lo que a mí me pasaba. O sea, veía historias de amigas mías y a lo mejor comparaba, y luego te dicen ahora que no compares a tus hijos, que cada uno crece a un ritmo diferente, pero como tú dices, hay algo que te dice, híjole, no está normal. Pasa? Sí. Luego el tema de hablar de lo normal y no normal también ya está muy castigado, y ya uno no sabe ni qué palabra usar ni qué decir, ¿no? En una de las evaluaciones de la escuela sí nos dijeron, ¿saben qué? Es que el retraso ya no va en los hitos del desarrollo que se tienen que marcar, y él sí presenta un retraso en ese desarrollo. Entonces, la escuela nunca usó un diagnóstico, nos dio las señales de alarma, que obviamente yo llegué a mi casa, las googleé, y lo primero que decía era autismo, ¿no? Pero de ahí empezamos a buscar expertos. Afortunadamente era una edad muy temprana. Carlo estaba por cumplir los 2 años, que es más o menos a partir del año 6 meses tú puedes diagnosticar el autismo. Pero el autismo es muy complicado justamente porque tu hijo tiene un desarrollo, hija o hijo tiene un desarrollo normal, y representa realmente lo que es como un retroceso. Entonces, como tú dices, encima de que tenemos esta idea comprada de cómo debería ser la maternidad, de las expectativas que tenemos de lo que queremos compartir con nuestros hijos, cuando tú ves que no se van a cumplir, porque es la realidad, tu hijo va a tener un proceso de desarrollo muy diferente al de la media, pues también es una especie de duelo, de darte cuenta. Y esto ya me lo había compartido otro papá de un niño autista, que si es que vives un duelo, y yo en ese momento no lo entendía, pero es este duelo en el que tú tienes que soltar todas esas expectativas que tenías de la maternidad, y que las tienes aparte de forma inconsciente, porque te digo, todo el tiempo estás anhelando
pues lo que vemos en los comerciales de pañales, lo que vemos a lo mejor en las influencers mamá hoy en día, que inconscientemente vas diciendo, bueno, yo voy a tener, familia, ¿no? O hasta en la familia, claro. Sí, y pues al no cumplirse, sí empieza a generar pues a lo mejor un poco de frustración, miedo también, si de por sí convertirnos en mamás o papás siempre te salen miedos que tú no sabías ni que podían salirte, pues ahora más, ¿no? Mi hijo, ¿cómo le va a ir? Va a ser a lo mejor víctima del bullying, lo van a tolerar. Y mira, sí, ya desde chiquito, aunque la gente, todo el mundo te habla de inclusión, te das cuenta que sigue siendo solo pues para cumplir, porque realmente no la tenemos, ¿no? Y entonces empiezan a haber unas nuevas batallas. Y yo creo que también ese es otro proceso, como tú dices, porque yo por una parte entiendo y a veces sí pienso, ¿para qué me tocó vivir esto? ¿No? Porque al final, antes de yo conocer el autismo, he escuchado muchas veces del trastorno, pero no es lo mismo cuando lo vives. Entonces, si bien yo no soy una experta en autismo, soy una experta en el autismo de mi hijo. Claro, claro. Porque cada trastorno tiene, pues eso, un espectro enorme y uno empieza a buscarlo. Y eso no quiere decir que ahora yo sea defensora de todas las causas, porque la realidad es que cada causa tiene, no es lo mismo el déficit de atención, el síndrome de Down, o todos los trastornos que a lo mejor no estoy mencionando. Pues yo creo que a quienes nos toca vivir esto también nos toca pues defenderlo, ¿no? Y defenderlo con amor, porque también te das cuenta que yo antes de esto pues no conocía el trastorno, no entendía lo que vivía una familia, o si me dijeran mi hijo, mi sobrino, mi primo tiene autismo, pues la verdad lo escuchas, pero no significa para ti nada esa palabra. Entonces yo creo que a quienes nos toca tener la responsabilidad de un hijo con estos trastornos, pues también nos toca enseñar con amor lo que hay detrás de ese trastorno. Oye, Ilén, ¿y encontraste ese para qué? Yo creo y lo he ligado a la parte de comunicación. Y pues por eso agradezco tanto tu invitación, porque aunque no me considero evidentemente una experta, no estudié pedagogía ni psicología, creo que, y fíjate que creo que pasa también algo bien interesante, que apenas estas nuevas generaciones, quienes padecen el trastorno, y espero yo que en 10 años mi hijo sea un gran portavoz, porque nuevamente no es lo mismo lo que yo vivo como mamá que lo que viven ellos. Teniendo ese trastorno. Sí. Y yo espero poderlo educar de una forma en la que él pueda ser un vocero propio de su causa. Yo creo que ese es mi para qué, pero creo que ese es algo que iremos descubriendo con el tiempo. Otro cortometraje. Sí. Estaría buenísimo. Sin duda alguna. Fíjate que sí, definitivamente cuando nos enfrentamos a situaciones de este tipo que no tenemos planeadas, que ni siquiera tenemos pensadas, deja tú, obviamente no lo planeas, pero ni siquiera lo dimensionas, no llegas a entender para qué, y se vuelve tan complejo cuando una sociedad también es pues muy marcada, ¿no? Muy marcada en lo que es muy diferente, hace cosas diferentes, se comporta diferente, no se quiere integrar, ¿no? Que a mí me ha pasado, porque yo también tengo un hijo con condición, no con autismo, sino sí con TDAH, y lo he comentado en varias ocasiones, en donde sobre todo la educación, creo que en nuestro país tiene un fuerte déficit justamente de atención hacia este tipo de trastornos, porque en alguna ocasión justamente una maestra, una psicóloga me decía, ¿entiendes la parte del déficit de atención? Es justamente eso, es falta de atención. Entonces el niño requiere mucha más atención, ¿no? Pero se vuelve, no sé, tú me lo dirás, muy cansado. Sí, con muchísimo amor, con muchísima paciencia, pero a veces quieres encontrar vitaminas que te puedan nutrir mucho más para llevar el rumbo, la causa por donde debe de ser, por donde debe de ir. Y a mí en ocasiones se me ha perdido la paciencia. Claro, no, pues es que no es nada fácil. De entrada estar aguantando las miradas, o sea, yo cada que salimos, miradas de la gente, porque he leído muchos tweets de gente que dice, es que niño malcriado, ¿por qué no le hice nada? Claro, si tú no entiendes, puede parecer que es un niño malcriado, sobre todo niños que tienen el trastorno de déficit de atención, niños con autismo, porque genéticamente estamos buscando eso que los identifique. Y no son niños que tú les vas a ver en la cara un rasgo, porque es algo que es 100% factores psicológicos.
Entonces, Neuronales, hasta que tú no conoces al niño o sabes su condición, pues a lo mejor no entiendes por qué. Y aún así te digo, hay gente que el autismo ni siquiera entiende por qué es, menos el déficit de atención, ¿no? Lo ven casi como si le faltara algo y que se pudiera corregir en algún momento. Y lo que no hemos entendido es que no se puede corregir, ni se debe corregir. Entonces, en un mundo tan arbitrario como el que vivimos, donde las cosas son, si haces esto, perteneces aquí, si no haces esto, si te pasas de las rayas, si no saludas, eres un grosero, un montón de reglas sociales, pues para niños que tienen trastornos donde hay déficit de comunicación, pues claramente están fuera de este mundo arbitrario, claro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, pues sí, es crear un mundo en donde yo diría que la etiqueta es importante. Porque, por ejemplo, ahora que yo viajo con mi hijo, los aeropuertos no están habilitados, ya deja tú para niños con trastornos, para niños. En México no tenemos la costumbre, y bueno, somos un país con familias de hasta 5 hijos independientemente de tu estatus socioeconómico. O sea, hay familias de 10 hijos con mucho dinero y hay familias de 10 hijos con poco dinero. Entonces, en ningún lugar donde tú viajes, no importa que sea barco, autobús, cualquier medio de transporte, avión, no hay ninguna facilidad para que tú lleves a tus hijos. Nosotros hemos tenido la suerte de convivir con España, y en España todos los aeropuertos tienen una línea especial para los niños. Primero porque para el niño y la familia le vas a hacer más fácil, los agentes de seguridad están entrenados para hacer todo más rápido, no hay problemas con el agua porque saben que es para el biberón de tu hijo o con la leche materna, o sea, hay otro tratamiento de los líquidos, son más grandes las áreas para pasar las carriolas y son, o sea, traen un entrenamiento especial para niños, independientemente de si tienen un desarrollo normal o un trastorno, ¿no? Y al final eso también va a hacer que los demás usuarios estén bien, porque si no el niño en una fila enorme de 40 minutos de espera, pues se va a desesperar. Y también uno como mamá o como papá, claro, cuando subes a un hijo, de repente, bueno, quienes tenemos hijos entendemos que si hay un bebé llorando, pues obviamente es porque no la está pasando nada bien, ¿no? Claro, si no a uno es a propósito. Sí, claro. Pero de verdad hay gente que dentro de los aeropuertos o de los aviones no tolera, ¿no? Callen ese niño, empiezan, ¿no? Oye, espérame, o sea, no lo estoy pellizcando para hacerte molestar, claro. Es porque si tú de repente sientes los oídos que se tapan, pues él también, la presión, la altura, etc. Y aparte no lo puede verbalizar. Pero sí. es toda una cultura que se debe construir alrededor, pues, de la familia, te digo, ya independientemente del trastorno. Ahora, a mí me pasó en un vuelo que mi hijo, pues, entró en crisis sensorial y empezó a gritar, y gritar súper fuerte. Claro, yo me paré, traté de contenerlo lo más que pude, porque hubo fila de espera en el vuelo, llevábamos 1 hora esperando pues donde se estacionara el avión, y todo el avión volteó a verme. Entonces se acercó la aeromoza y le dije, mi hijo tiene autismo. Afortunadamente en ese momento dieron espacio para el avión, y la aeromoza lo primero que hizo fue sacarme a mí con mi hijo. O sea, me ayudó, me dijo cuáles son sus maletas, incluso vinieron 2 aeromosas y nos dejaron bajar temprano, ¿no? Creo que me topé con gente con criterio y que más o menos entendía. Claro. Porque esto me pasa en otro vuelo y a lo mejor llegan y te dicen calla a su hijo, ¿no? Sí, o oiga, está molestando a los demás. Sí. Entonces, ¿por qué creo que la etiqueta es importante? Porque cuando empezamos a decir qué es el TDAH, el autismo, la gente, pues, aunque no lo viva, va a entender que se necesita un trato diferente para pues estas personas, porque hoy sabemos que no solo es un tema de niños, hay muchos adultos que apenas están siendo diagnosticados, que enmascararon mucho tiempo los síntomas para tratar de encajar en una sociedad, claro. Y que pues con esa misma razón fue más difícil diagnosticarlos. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no le tenemos miedo a decir que nuestros hijos son diferentes y que entran también a lo mejor en una categoría donde, como los discapacitados, necesitan subirse antes al avión o hasta el final o bajar antes? O sea, que no se les considere como parte del resto, y al final todos vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque yo también sé que a la gente no le gusta estar escuchando los gritos de mi hijo, a mí tampoco. Pero si yo le doy condiciones para que él no entre en crisis sensoriales,
pues todos vamos a estar bien. Definitivamente. A mí en alguna ocasión, digo, además de que hemos cambiado de escuela como 3 o 4 veces por lo mismo, en la misma situación, y antes chiquito, pues obviamente no sabía, ¿no? A Leo lo diagnosticaban como a los 3 años, y bueno, antes era, señora, es que su hijo, señora, es que su hijo, señora, es que su hijo, y todos los días era una queja, ¿no? Sin saber el por qué, hasta que te preguntas, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué otros niños no hacen lo mismo? Y entra justamente esto en donde traes como, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿No? ¿Para qué Leonardo viene a traerme este mensaje de poner mucha más atención? Y entonces, así como tú, he levantado la voz y he tratado de hablar con las maestras que inclusive aunque vayan en escuela privada, la educación aunque sea privada, no todas las escuelas tienen la capacidad de recibir niños con alguna condición. Me han tocado directivos en donde me dicen, es que de verdad Leo le echa muchas ganas, yo veo que se quiere quedar quieto, pero no puede. No me claro, jodas. Porque lo están intentando cambiar. Claro, no, y además la frustración del niño, ¿no? Sí, porque eso es ya... Aparte ese es otro tema que deja tú México. Yo veo Quintana Roo, en particular, muy retrasado en muchos temas. Porque no sabría decirte el por qué, pero creo que es importante que como padres de familia, madres de familia, empecemos a exigir en las escuelas que los que le tienen que echar ganas son ellos. Sí. Porque ellos son los que tienen para capacitarse, tienen flexibilidad de pensamiento. Nuestros hijos que tienen estos trastornos no la tienen. Y claro que hay que darles las herramientas para que puedan, al final yo digo, bueno, siendo ellos minoría, también tienen que aprender a convivir con una mayoría, ¿no? Pero les va a costar más trabajo. Esa chamba que ya nos va a tocar a nosotros como mamás y papás ayudarles, pero también la sociedad, o sea, tiene que haber un punto medio. Y todo empieza con las escuelas, desde poder hacer diagnósticos tempranos, apoyar a las mamás y papás y también entender que a pesar del diagnóstico es un paso bien difícil el aceptar, el darte cuenta de lo que te decía, de esta expectativa no cumplida, lo que cuesta en dinero, también, en tiempo, claro. Más en un país donde no hay mucho apoyo, ni siquiera en la salud. Ahora hablamos de salud mental, menos, psicológica. Claro. Pero en Quintana Roo todavía hay lugares donde ni siquiera se hacen los diagnósticos correctamente. Entonces, no todas las familias pueden salirse a buscar, porque aunque sea Mérida, que lo tenemos aquí al lado, pues ya estás pensando en si trabajas, cada cuánto vas a pedir permiso o detener tu trabajo para ir a las evaluaciones de tu hijo o a las terapias. Las terapias que reciben las personas que tienen trastornos son de por vida, porque es una condición que efectivamente no se cura. Entonces ya es algo con lo que tienes que pensar todo el tiempo en dividirte. Si ya nos dividíamos en 4, pues ahora en 6, porque aparte no toman una terapia. Mi hijo toma 4. Oye, Helen, y bueno, después de todo este camino andado, ya en otra posición profesional, con otra capacidad de entendimiento de lo que tiene Carlo, ¿se vale replantear el esquema, tu presente, el decir, híjole, me hubiera esperado un poquito más o mejor hubiera ido por otro camino? Digo, no se puede regresar el tiempo, pero yo creo que en alguna ocasión como mamá... Pero mira, sí, yo creo que todos los seres humanos en todo lo hacemos, o sea, no solo con los hijos, ¿no? Y creo que eso es algo importante que hay que decir ahora, porque ser mamá, ser papá, es una gran responsabilidad. Y hay muchas personas que se quedan sí con la imagen de que va a ser todo perfecto y todo bonito. Y no, yo creo que hoy en día, si alguien no quiere tener hijos, pues se vale no tenerlos. Y aún así uno tiene sus dudas. ¿Cuántas veces no decimos, oye, ojalá no trabajara? O cuántas veces dices, ojalá nunca hubiera hecho este emprendimiento, ¿no? Como bien dices, un emprendimiento, una empresa, pues puedes simplemente haber dicho, perdí mucho dinero y ya está, y cierro las puertas. Pero como mamás y papás, el día que te entra la duda, pues claro que tenemos dudas, ¿no? Y dices, ¿qué hice? O qué bonito estaría yo viajando, gastando mi dinero en otras cosas y no en terapias. Yo creo que eso es parte de lo que somos como seres humanos. Y se vale sentirlo, por supuesto que se vale sentirlo. Creo que no hay que sentirnos culpables por
sentirlo. Por pensarlo porque, siquiera, ¿no? Claro. Sí, porque es algo pues natural que obviamente cuando uno enfrenta una adversidad, pues simplemente dices, ¿y qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Si no hubiera tenido esto, si no me hubiera pasado esto. Pero bueno, al final ya estamos en este camino y creo que también hay que decirlo con mucha responsabilidad para pues si alguien de tu audiencia hoy se encuentra en la pregunta de si quiere tener hijos, pues que sepa que son todos estos escenarios, ¿no? Porque no es solo el embarazo, no es, muchas veces las personas, claro, se centran en el posparto, que ese es otra plática, pero como yo te digo, estos temas, tanto de tu hijo como del mío, pues no se saben hasta que llegan más o menos los 3, 4 años, 2 años, entonces tú vas teniendo un desarrollo completamente normal. En el cuestionario que se hace de cómo fue tu embarazo, si hubo algún problema, no, muchas veces ni siquiera es el tema de si fueron con lactancia materna, mixta, no hay algo que se sepa con certeza qué es lo que sucede. Entonces, pues esta es la maternidad y paternidad. Oye, Elaine, y no voy a perder la oportunidad de hablar contigo en relación a lo pobres que estamos también en nuestro país en relación a los seguimientos, pero sobre todo a poder conseguir a veces medicamentos, ¿no? A veces cuando ha habido desabasto, porque eso sucede, yo me he quedado hasta 3 meses sin poder darle su medicamento a Leo, que fuera de la hiperactividad lo hace concentrarse muchísimo más, ¿no? Yo me acuerdo que me comentaste algo muy específicamente en relación a la paquetería. A ver, compártenos esa... Sí, en el caso de Carlo, son neurotransmisores que son multivitamínicos, que también le ayudan al tema pues de la sinapsis, de concentrarse, y la verdad es que sí notas un avance impresionante cuando Carlo los toma, socializa más, le ayuda más. Y en Estados Unidos crearon uno específicamente para el autismo. Su pediatra ya le había recomendado uno y yo buscando me di cuenta que estaba en Estados Unidos y entré a la página y la página decía, enviamos a México. Ya, pues perfecto, ya ellos arreglaron todos los temas de aduanas y eso. No, pues parece que es peor, que saben que te van a dar donde más te duele. Yo pedí el medicamento y en eso me hablaron de los agentes aduanales de la paquetería que me cobraban las tasas de importación, gastos aduanales como por 6,000 pesos, más lo que había pagado de la paquetería y obviamente lo que conllevara de impuestos. Y dije, ¿Y qué impuestos estaban cobrando? Ahí te va, me mandan, obviamente no saben con quién se toparon, que yo me leo todas las leyes, soy politóloga, y me empieza a mandar el anexo 3.1, no sé qué, de importación. Y le señalo con negritas a la gente aduanal, pues aquí dice que si es para uso personal, que si son medicamentos especiales, se pueden importar sin gastos de importación, con lo cual yo no necesito un agente aduanal. Y me dice, no, porque es que entonces no está libre del... Y me iba sacando leyes y leyes. Les dije, bueno, es que entonces nunca me vas a dar la razón cuando te estoy demostrando que no necesito ni es tema de impuestos, ni de agente aduanal. Y al final me dijeron, bueno, me atraparon diciendo, necesitas un permiso de la COFEPRIS. Y yo, pero es que ni siquiera venden esto en México. O sea, ¿por qué si ni siquiera existe en México? O sea, no hay competencia desleal con ninguna farmacéutica, ni siquiera mexicana, que lo provea, ni tienda, porque apenas es algo que se creó en Estados Unidos hace unos años, que ni tan solo lo han traído aquí. ¿Por qué me privarías de eso? Bueno, yo obviamente armé mi escándalo en Twitter y no sé al final qué pasó, que me ayudó una persona que es agente aduanal a medio pelearle, súper lindo la verdad, porque sabía que era un tema específicamente para mi hijo, que lo necesitaba. Y pues gracias a eso ya fue que la paquetería decidió regresarlo, porque aparte me cobraban lo más caro por regresarlo. O sea, todo era dinero. Y tú dices, bueno, pero es para un niño con una condición específica que ni siquiera, como dices, ya de por sí hay desabasto en nuestro país, o ni siquiera hay investigación. O sea, ¿qué farmacéutica aquí se está dedicando a crear algo nuevo para las personas con trastornos? Pues claro, tampoco les ponen atención. Entonces, ¿por qué prohibirías que entonces lo traigas de fuera si es algo que aparte nos va a beneficiar a todos? Pues fue un lío y como dices, pues uno tiene que considerar sus provisiones sabiendo que no llega tan fácil, que no es un medicamento o multivitamínico que siquiera encuentres en México, pues justamente tienes que ver la forma de que te llegue antes, si va el primo, el amigo a Estados Unidos. Y mira, al final y al cabo,
tenemos el recurso, Ailén, que eso Sí. creo que es una gran bendición y nos informamos, ¿no? Somos un sector que continuamente estamos informándonos, viendo avances, modificaciones, pero a veces también nos llegan con unas leyes, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿quién lo está regulando desde legislativo? ¿Quién está viendo factores para este segmento? Que además es una población amplia, no es como que, no, o sea, varios niños tienen diferentes condiciones y debemos atenderlas desde todos los sectores. En Quintana Roo tenemos una ley, pero Claro, en el caso todavía del autismo, creo que vamos un poco de gane, ¿no? sí, En el 2015 se creó una ley federal que protege a las personas dentro del espectro autista. Desconozco cuál es el caso para el TDAH o si incluso están protegidos por alguna ley. que yo En el sepa, no. caso de Quintana Roo, esa ley se aprobó en el 2016. Pero ok, ¿qué dice la ley? Sí, que les tienes que respetar los derechos, que los tienes que... Pero ya bien decías tú, yo tengo amigas que les han negado la inscripción a sus hijos por ser autistas. No te lo dicen así, Sí. pero como mamá lo sabes. Sabes que tu hijo es diferente y se supone que esta ley hace obligar a todos, como ya decías antes, a que te dé yo el servicio médico, a que te dé un servicio de calidad, a que tengas derecho a la educación a pesar del espectro. Pero pues, ¿qué pasa? Tú entras en la práctica y vas a una escuela donde ni siquiera tienen la capacitación, no saben cómo lidiar con un niño autista o no saben lidiar con un niño con trastorno, déficit de atención e hiperactividad, y lo primero que te van a decir es, tu hijo tiene problemas, y a ver, ¿qué les Sí, vas a llevar tú? La sí. ley impresa, y Sí. a ver, atiende a mi hijo. Claro. Tampoco los vas a dejar en un lugar donde no están capacitados para hacerlo. Pero entonces esa ley debería obligar o hacernos obligarles a que todos estuvieran capacitados, porque es la única forma de entender lo que sucede con las personas que tienen trastornos, también de ayudar a diagnosticarlas, de darles una atención correcta y pues de que empiece a funcionar el engranaje y entender que pues esta sociedad nos va a tener a todos, a quienes estamos de forma normal, neurotípica. Pero fíjate todo lo que ayudaríamos si realmente se pusieran, bueno, todos nos pusiéramos las pilas. No nada más es educar en un segmento a las maestras, ¿no? Claro. A los docentes que ya tenemos cierta edad, algunos más avanzados, porque por ejemplo, Leonardo ha tenido maestras ya de la tercera edad y también es entendible su profesión y toda la entrega de su carrera y demás, pero tenemos que actualizarnos. Creo que ahí sí hay una parte importante de la corresponsabilidad ciudadana, que es, pues como bien decíamos, ¿no? Si no es exigir la ley que se cree, pues que se cumpla la que ya hay. Y ahí sí nos toca como ciudadanos a no dormirnos, a estar constantemente a quienes como tú hoy me das un espacio para hablar de esto, de mi vivencia personal, pero no por ser experta a nivel pedagógico, psicológico, no, sino simplemente soy experta en la práctica de Sí. lo que me toca vivir y me toca defender, y a quienes estén pasando por esto, pues creo que por eso hay asociaciones, que te digo, en Quintana Roo, yo he buscado asociaciones, he buscado hacer sinergia con más padres de familia y tampoco la encuentro, ¿no? Porque las asociaciones están limitadas a dar terapias, a dar diagnósticos. Cuando los buscas, después de la pandemia dejaron de haber grupos de padres y madres de familia. Sí. O sea, tú y yo porque nos encontramos y platicamos del tema, pero aparte cada una trabaja, cada una está llevando a sus hijos a terapia, luego no tienes tiempo de hacer las cosas. Y luego encontré un grupo en Facebook que decía, niños con autismo, TDAH, Sí. pues te metes, ¿no? Y a ver, oye, recomiéndame a tu psicólogo. Y de suerte encontré en uno de los grupos en Facebook otra mamá y hace cuenta que dices, ay, mi mejor amiga, no hablamos el Sí, mismo hablamos idioma. el mismo idioma, Sabes claro. lo que te pasa con tus hijos. Entonces, creo que también como ciudadanos nos falta encontrar ese equilibrio de empezar por nosotros a unirnos, a saber que compartimos muchas cosas para irle a exigir al gobierno, ¿no? Sí. Si no nos unimos como ciudadanos, pues también lo que hoy está pasando en Quintana Roo, lo que está pasando en México, que no solamente se tiene que exigir el día de la votación, se tiene que exigir todos los días, que es como nos exigen en las escuelas que eduquemos a nuestros hijos, como nosotros les exigimos a los maestros que ellos estén al día, pues también creo que nosotros debemos de unirnos y exigirles a las autoridades que las leyes se creen las que hagan falta o que pues estar ahí supervisando que tengan una injerencia en la sociedad. Claro, y con esto quiero terminar
justamente porque si todos optamos y tomamos esa actualización de software, ¿no? Así como el celular, a ver, llega una actualización de software, vámonos todos, y nos involucramos, y entonces también involucramos a lo mejor a mi otro hijo que no tiene, pero que cuando crezca va a entender y va a depositar esa actualización en el que sigue. Respeto, paciencia, tolerancia, empatía, y entonces vamos a armar una sociedad de mucho respeto y no de, ya esté para allá porque tú eres un niño diferente y tú estás molestando porque me estás toque, y él no va a captar, ¿no? Claro. El que esté tocando, para él es una forma de demostrar cariño y amor, sin embargo, obviamente, con sus límites de si la otra persona no quiere, bueno, pues vamos a redirigirlo, ¿no? Claro. Pero no, quítate, hazte para allá. No rechazar por rechazar, sino Exacto. justamente entender y saber que va a haber un punto intermedio. Y pues sí, nos toca avanzar en eso también como sociedad. Pues ya está, vamos a armar la asociación y la sociedad. O que las que ya estén se pongan las pilas también para seguir. También. Yo creo que en este camino pues no nos topamos por nada. Siempre hay un porqué y ese porqué es que sigamos compartiendo vivencias. Espero de verdad que en algún tiempo determinado te pueda invitar a una entrevista y decir, ¿te acuerdas cuando estaban chiquitos? Sí. Y ahora que ya están grandotes, queremos que sean chiquitos, ¿no? Seguramente pasará, porque así dicen que puede pasar, no estoy segura. O ya Leo entrevistar a Carlo. Ándale, también podría ser. En algún punto del camino, Ilene, nos seguiremos viendo. De verdad que yo te reconozco muchísimo, te admiro todavía Igualmente. más. Y bueno, cuando pudimos tener esta charla, dije, wow, de verdad que las vivencias que hemos tenido nos han hecho en algún punto estar unidas, aunque no nos vemos todo el tiempo, pero estamos ahí al pendiente una de la otra. Yo creo que has hecho un magnífico trabajo en Igualmente. todas tus vertientes, como mamá, como empresaria, como emprendedora, porque además no creo que haya sido sencillo emprender en algo tan difícil que es la filmación, el cine, la producción. Es un medio que conocemos que es muy difícil, muy caro, muy mal pagado. Entonces, de repente creo que también explorar esos ámbitos. Y como mujer, en una mesa de puros hombres, todavía, de verdad, mis respetos todavía muchísimo más, Ilene. Muchas gracias. Pues igualmente, Mari Carmen, la verdad es que gracias por el espacio, gracias por dedicarte a difundir pues las evoluciones de todos los que te acompañamos aquí y tu propia evolución, porque ahora sí que yo creo que tú eres este reflejo de todo lo que estás diciendo y pues también como mujeres este apoyo que tiene que haber entre nosotros, porque si de por sí ya la industria, como bien dices, es complicada, pues qué mejor que hacemos esta mancuerna. Y te agradezco muchísimo y la verdad es que tienes igual todo mi respeto y admiración. Y gracias, seguramente Ilene. Aquí seguiremos contando muchas historias y aventuras. Oye, y yo creo que antes de irnos sí sería muy bueno dejar este mensaje abierto a las autoridades. Yo lo recalco muchísimo a legisladores, a presidentes de México, a secretarios de educación, a secretarios de salud, a toda la sociedad, o sea, no nada más autoridades, a toda la sociedad, que nos involucremos en temas de los que a veces nos dan un poquito de, como que de roña, como que ahí yo no entro. Tenemos que entrarle porque esa es nuestra sociedad y tenemos que adaptarnos. Y si tenemos la posibilidad de viajar a países de primer mundo, vemos la diferencia y es bien marcado de verdad el respeto que existe unos con otros y eso nos hace falta en nuestro país, respetarnos, incluirnos, pero sobre todo aceptarnos de lo que tengamos o no tengamos. El respeto siempre nos va a permitir crecer como sociedad. Ojalá de verdad que estos temas se lleven a las cámaras, que se traten y que hagan cambios importantes en la educación, que eso necesita de verdad nuestro país. Muchas gracias, Ilene. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes. Cuídense y nos vemos en la próxima evolución. Adiós.